Como puedes ver, estamos frente a un problema de inducción magnética. Tiene dos apartados, un apartado A que es puramente cualitativo y un apartado B en el cual sí nos va a obligar a hacer cálculos, es más cuantitativo. En el apartado A nos dicen que hay una espira plana que está en reposo y a la que se le acerca un imán. Vamos a tener que dibujar un esquema que represente la dirección y el sentido del campo magnético inducido en la espira, y además tenemos que justificar el sentido de la corriente que se induce en la misma. Después tenemos la parte o el apartado B, donde decimos que es más cuantitativo y hay una espira conductora cuadrada de la que conoces el lado y hay, digamos, o está bajo la región del espacio en la que hay un campo magnético, y es importante que el campo viene dado en función del tiempo. Tendremos que calcular pues la expresión para el flujo del campo magnético, también cuál es el módulo de la fuerza electromotriz que induce ese flujo o esa variación del flujo, y por último el instante para el que no se induce corriente, la espira. Vamos a hacer una aproximación de cómo vamos a hacer el planteamiento global del problema, del ejercicio. En el primer apartado, que es muy cualitativo, lo que vamos a hacer es tener en cuenta una ley que debes conocer, que es la ley de Lenz. Esta ley lo que nos dice, como vas a poder ver ahora, es que cuando se produce la variación del flujo magnético, esa variación va a generar una corriente inducida en un circuito cerrado, en este caso nuestra espira, que se opone a la causa que produce esa corriente, precisamente a la variación del flujo del campo magnético. Eso se expresaba mediante una ecuación, que es la que ves aquí, donde esta letra que tienes aquí, que es epsilon, ¿verdad?, representa la fuerza electromotriz, y como ves sería la variación del flujo con respecto del tiempo, pero con un signo menos delante, que lo que te está diciendo es que se opone a esa variación de flujo, o lo que es lo mismo, tiene el sentido contrario que cabría esperar. Una vez que hayamos hecho ese esquema para el apartado A, nos vamos a ir al apartado B, y como hemos visto hay tres subapartados. Entonces, en el primero de ellos, que tendríamos que hacer la expresión del flujo del campo magnético, lo que haremos será que vamos a tener en cuenta la definición propia del flujo magnético. Recuerda que el flujo magnético es una magnitud escalar que es igual al producto escalar del campo magnético por en este caso, la superficie, ¿verdad?, que vamos a considerar. Esa sería la expresión de la que vamos a partir. Ten en cuenta, como te he dicho, que el campo viene dado en función de t, por lo tanto, como ves, esta expresión del flujo tendrá que venir al final dada en función del tiempo. En el segundo de los apartados, lo que tendremos que hacer es tener en cuenta la variación del flujo magnético. Para poder calcular la fuerza electromotriz inducida, tendremos que trabajar con la variación del flujo magnético, es decir, la misma ecuación que hemos visto antes. Y por último, para poder saber cuál es el instante en el que no se induce corriente eléctrica, lo que haremos será imponer una condición al problema. Y la condición que vamos a imponer es que la fuerza electromotriz tendrá que ser igual a cero. Este será el planteamiento general que vamos a hacer para el problema. Nos centramos ahora en el apartado A. Claro, lo ideal sería hacer un esquema de la situación. Yo he elaborado una representación. Fíjate cómo quedaría. Vamos a tener, nos venimos aquí, vamos a poner esto para que se pueda ver un poco mejor. Y fíjate que tendríamos nuestro imán, lo vamos a mover acercando en lo que hemos dicho antes, que sería el polo norte del imán hacia la espira. ¿Vale? Es decir, por eso esta flecha está representando que va acercándose hacia la espira. Cuando yo hago esto, produzco una variación del flujo magnético, porque las líneas de campo, que son las que están aquí marcadas en rojo, ¿verdad?, varían. El número de líneas que atraviesan esa superficie varía a medida que me voy acercando, ¿verdad? Va variando ese número de líneas de fuerza que atravesarían la espira. ¿Quiere decir esto? Bueno, pues que esa variación del flujo magnético va a dar lugar, como hemos visto al principio, según la ley de Lenz, ¿verdad?, a una corriente inducida, que tiene como origen una fuerza electromotriz que se crea. Y tendríamos que justificar ese sentido. Fíjate que eso lo puedes hacer cuando yo voy acercando el imán, se va a producir esa corriente en la espira, que sería esta que está aquí como de color, ¿verdad?, amarillo. Y el sentido lo puedes deducir con la mano derecha.
con la regla de la mano derecha o del sacacorchos. Vamos a dibujar esa mano, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta con nuestra mano derecha cuál sería, usando lo que sería el dedo pulgar de la mano derecha, cuál sería el sentido en el que yo muevo el imán, ¿vale? Entonces fíjate que si lo hacemos y yo apunto hacia arriba con el pulgar, el resto de los dedos te está marcando cuál sería el sentido esperado. El sentido esperado, como bien dice aquí, tendría que ser un sentido antihorario. Pero como la ley de Lenz dice que tiene que oponerse a la causa que lo provoca, el sentido sería justo el contrario, que es el que está pintado en negro, que sería un sentido horario, como ves en el esquema. Además, también tendríamos que saber cuál sería la corriente, o digamos, mejor dicho, el campo que se genera por esta corriente en la espira, ¿verdad? En la espira, que es lo que yo voy a pintar o he pintado en azul. Fíjate que lo tendríamos aquí. Esta espira, que tiene ahora una corriente eléctrica, a su vez va a crear un campo magnético, que también puedo ver cómo sería si uso la regla de la mano derecha. Claro, en este caso, la regla de la mano derecha, fíjate que tendrías que tenerla en cuenta apuntando, ¿verdad?, con los dedos en el sentido que están marcando las líneas o las flechas negras. Esto lo vamos a pintar de esta manera. Es decir, como sería un sentido que hemos dicho antes, que es horario, aquí estos dedos de aquí están apuntando en ese sentido. Y fíjate que el dedo pulgar te dice que el campo tiene que ser hacia abajo, que es lo que quiere representar esta línea azul, ¿verdad?, que he pintado. Con esto quedaría resuelto el primer apartado. Esta sería la explicación cualitativa del esquema que yo he dibujado. Estamos en el apartado B del ejercicio y vamos a ir haciendo cada uno de los subapartados. En primer lugar, nos dicen que la espira es cuadrada, nos dan el lado y que el campo magnético es perpendicular a la espira. ¿Qué quiere decir eso? Bien, eso lo que quiere decir es que la espira está de forma perpendicular al campo, pero recuerda que hay un vector que llamamos el vector S, que es perpendicular a la espira, que va a tener la misma dirección, por tanto, que el campo. Así que si yo voy a empezar por el primero de los subapartados, ¿vale? Si yo me voy al subapartado que vamos a llamar I y pongo la definición del flujo, que es lo que tengo que calcular, del flujo magnético, ese flujo magnético, que es una magnitud escalar, era igual al producto escalar entre el campo y la superficie, en este caso de la espira. Claro, hemos dicho, esta superficie viene caracterizada por un vector que llamamos el vector S. Si hacemos el producto escalar sería B por S y por el coseno del ángulo que forman, ¿quién? El campo y el vector S que caracteriza la superficie de la espira. Y ese vector es perpendicular a la espira, exactamente igual que el campo. Eso quiere decir que el ángulo θ es, por lo tanto, 0. Son paralelos los dos. Y este coseno sería, por lo tanto, un 1. Así que una vez que tenemos esto claro, lo siguiente sería pues poner cuánto vale el campo. Fíjate que el campo decíamos que está puesto en función del tiempo y sería 4t menos t al cuadrado. Y aquí tendríamos que poner ahora por 0.05, que es la longitud del lado, pero al cuadrado. Esto de aquí era un Tesla, ¿verdad? Y aquí tendríamos metro cuadrado. Así que una vez que hiciéramos la operación, lo que vas a obtener como valor, lo vamos a poner aquí a este lado, sería que el flujo magnético que viene dado en función de t, como decíamos al principio, va a ser 10 elevado a menos 2, y en nuestro caso t, menos 2.5 por 10 elevado a menos 3 t cuadrado. Y la unidad sería, por lo tanto, Weber. Este será la expresión del flujo magnético que nos piden para el primero de los subapartados de esta parte del problema. Nos vamos ahora al segundo. Ahora va a ser el 2i. Y nos dicen que tenemos que calcular cuál va a ser la fuerza electromotriz para el tiempo igual a 3 segundos. Recuerda que esta fuerza electromotriz se definía como menos la variación del flujo con respecto del tiempo.
Claro, mi expresión del flujo magnético depende del tiempo, por eso era importante, ¿verdad? Así que lo que tengo que hacer ahora va a ser la derivada de esta expresión, pero con respecto del tiempo. Así que vamos a tener que nuestra fuerza electromotriz, la vamos a poner aquí, sería, si yo hago la derivada de esta primera parte de aquí, sería lo mismo que tengo, ¿verdad? Es decir, ahora sería un 10 elevado a menos 2. Pero le vamos a cambiar el signo ya y sería un menos 10 elevado a menos 2. Y ahora aquí tendríamos que hacer la derivada. Esto sería, por lo tanto, la derivada de t cuadrado, que sería 2t, es decir, multiplicar el 2.5 por elevado a menos 3 por 2, pero hay que cambiarle el signo por este signo menos que habíamos puesto aquí. Por lo tanto, sería un más y nos va a quedar 5 por 10 elevado a menos 3, porque hemos multiplicado por 2, y aquí me quedaría t. Esta sería la derivada cambiada de signo del flujo magnético con respecto del tiempo. Y me han dicho que tengo que calcular cuánto sería para t igual a 3 segundos. Es decir, lo único que tengo que hacer ahora es darle el valor de t es igual a 3 segundos. Por lo tanto, esta fuerza electromotriz que voy a tener va a ser, pues, si hacemos esto, este de aquí no va a cambiar y el 5 por 10 elevado a menos 3 habría que multiplicarlo por 3. El resultado que vas a obtener sería 5 por 10 elevado a menos 3 y ahora tendríamos que serían voltios en la unidad que vamos a obtener. Así que ya tendríamos hecho este segundo subapartado. Por último, lo que nos dicen es que tenemos que determinar en qué instante no se induce corriente en la espira y dijimos que eso lo vamos a hacer imponiendo la condición de que la FEN tiene que ser igual a 0. Si yo impongo esta condición y la impongo en la expresión que tenía en función de t para la fuerza electromotriz, me quedaría lo siguiente: 5 por 10 elevado a menos 3 t menos 10 elevado a menos 2, que esto era la expresión que teníamos aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que la he puesto en orden. Para la fuerza electromotriz, que depende del tiempo, le voy a poner la condición, como hemos dicho, de que esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tan solo tendríamos que despejar el tiempo y sería el cociente de 10 elevado a menos 2 entre 5 por 10 elevado a menos 3. Cuando hagamos este cociente, el resultado que vamos a obtener sería de 2 segundos. Y ese sería el resultado del último de los subapartados del problema. Si te ha gustado el vídeo, por favor, le das al me gusta. Y si te suscribes al canal, pues me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.